Pueden sentarse, hermanos. El tema que nos ocupará en esta ocasión es: hablemos de sexo con nuestros hijos. Hablemos de sexo con nuestros hijos. Es un tema muy vasto, es un tema muy amplio, que en una sola ocasión no se lo puede considerar de manera cabal, ya que el tema está compuesto por el área fisiológica, el área científica, el área psicológica y también por el área bíblico o por el área espiritual. Y vamos a ir por esa parte que es la más importante. Luego yo creo que los maestros o las maestras, ellos tendrán el tiempo necesario para enseñarle a los niños en las clases, de acuerdo a sus módulos, o en otra ocasión a los padres, como en esta vez. Entonces vamos a hablar en esta noche acerca de lo que la Biblia nos enseña en cuanto al sexo. Todo lo que la Biblia nos enseña a los padres también se lo transmite a los hijos, porque Dios no nos puede enseñar a nosotros de una manera y a nuestros hijos de otra manera, porque el tema es universal, es general. Y como hemos visto aquí en el libro de Génesis, hay una declaración de parte de Dios acerca de la sexualidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Está hablando de la sexualidad. Bien, dentro del proyecto creador y redentor de Dios para el hombre, encontramos el don de la sexualidad. La sexualidad es un don dado de Dios al hombre y a cierta parte de la creación. Si uno mira la creación, ahí hay un manual didáctico acerca de la sexualidad. Pero algo que tenemos que tener en mente es que Dios, a diferencia de los seres celestiales, como son los ángeles, los querubines y los serafines, que no engendran, que no conciben, que no se reproducen, que no se multiplican, porque los seres celestiales son asexuales, o sea, ellos no tienen sexo como tiene el resto de la creación. Y tenemos que también tener en cuenta que a ese nivel o a esa condición, un día llegaremos a ser como los ángeles. ¿Cuándo será esto? En los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde ya no habrá noviazgo y ya no habrá bodas. De manera que los que están solteros y las que están solteras tienen la bendición de poderse casar con cualquiera, con tal que sea en el Señor, ¿verdad? Pueden casarse con cualquiera, dice la Biblia, con tal que sea en el Señor.
¿Por qué? Porque después de la resurrección de la iglesia, nosotros seremos como los ángeles de Dios, seremos asexuales. Ya no habrá bodas, ya no celebraremos matrimonios como lo hacemos ahora, porque seremos como los ángeles de Dios. Entonces, Dios al hombre y al resto de la creación, y a cierta parte de la creación, Dios le ha dado el don de la sexualidad. Que eso abarca un tema muy amplio, La Biblia dice que hay misterio dentro de este campo que aún Dios no los ha revelado. Dios no los ha revelado. Dijo el apóstol Pablo: grande es este misterio, pero lo que les digo les hablo respecto a Cristo y la iglesia, y tomando como figura el matrimonio. Y es en el matrimonio donde se puede ejecutar y practicar el don de la sexualidad. La Biblia, en el verso que hemos leído, nos enseña que existe una diferenciación sexual del individuo, o sea, del hombre y de la mujer. Es decir, que entre el hombre y la mujer hay, dentro del proyecto de Dios, dentro de este proyecto del Dios sabio e inteligente, hay una diferenciación porque los creó diferentes. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No creó dos hombres, no creó dos mujeres, creó un varón y creó una mujer. Porque ahí está el significado de la sexualidad. Ahí está el significado de la sexualidad. Creó a un hombre y creó a una mujer dentro de ese proyecto que tiene mucha simbología, mucho misterio. No los creó iguales, y por eso el hombre en este tiempo está en contra de lo establecido por Dios. Está en contra de lo que Dios estableció, y eso es como un insulto a Dios, como una blasfemia, porque cuando se sale dentro de este marco de la sexualidad entre un hombre y una mujer, entonces eso ya es abominable delante de Dios, es pervertido delante de Dios, porque están cambiando el uso natural que Dios le dio a la sexualidad. Ahora bien, el significado de esta diferenciación consiste en la integración recíproca o correspondiente de los miembros de la pareja. Es decir, el hombre tiene un miembro que es muy diferente al de la mujer, pero estos dos miembros son complementarios porque tienen una finalidad. Dios los creó con una finalidad. Y eso lo miramos en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. A partir del verso 18. A partir del verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, porque en la creación que Dios había hecho no había una ayuda complementaria. No había una persona, no había un ser que pudiera complementarse con el hombre. No había. El hombre a través de los tiempos ha pervertido este orden, que no solamente ha llegado al pecado del adulterio, de la fornicación, sino hasta el bestialismo, donde hombres y mujeres se unen con bestias, con animales. Pero aquí la Biblia nos declara que para Adán Dios no encontró ayuda idónea para él. Y como no había una ayuda idónea para él, entonces Dios tuvo que hacer una obra extraordinaria. Dice el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No hay mejor cirujano que el Señor. No hay mejor cirujano que el Señor. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Hizo una mujer, no hizo otro hombre, hizo una mujer. Porque como ya dije, Dios creó al hombre y a la mujer como parte complementaria, con una finalidad, que la vamos a ver aquí. Dice, hizo una mujer y la trajo al hombre, o sea, le dio dentro de un marco constitucional que conocemos como el santo estado del matrimonio. La sexualidad solo es pura, santa, agradable y de bendición dentro del marco del santo matrimonio. Dios le dio ese marco a la sexualidad. La sexualidad fuera de este marco es pecado, es abominación y es perversión delante de Dios. Verso 23. Dijo entonces Adán, algo de lo que nosotros tenemos que estar conscientes, de los primeros padres, de nuestros primeros padres Adán y Eva, debemos de aprender a ser conscientes. Primero, conocer nuestro origen, de dónde procede el hombre. Nosotros procedemos de Dios, no procedemos del chimpancé. Yo no creo que un chimpancé sea mi abuelo. No, como decía un hermano, eso no lo acepto ni a palo, ni a palo. Yo creo que mi abuelo, mi primer abuelo es Adán, mi primera abuela Eva. De manera que debemos de sentirnos honrados de que ellos sean nuestros primogenitores. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Se está reconociendo su origen y que es su parte complementaria. Y aquí está entonces el propósito por lo cual Dios creó al hombre y a la mujer. Dice el verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya está hablando de la consumación
del matrimonio, que es la relación íntima entre el esposo y la esposa. No es entre el esposo y el esposo, no es entre un hombre y una mujer, no es entre una mujer y una mujer. Lo que ahora está llenando el mundo de esta práctica, y que los gobiernos tanto europeos como asiáticos y como americanos están legislando a favor de esta perversión, Suecia en esta semana aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Allá se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Pero el marco que Dios creó para la sexualidad es entre un hombre y una mujer. Eso tenemos que enseñarlo con toda claridad a nuestros hijos. No importa cuál sea su edad, pero tenemos que implantar en ellos el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y cuando salgan por ahí con sus domingos 7, hay que corregirlos con la palabra de Dios. Cuando se le esté viendo inclinaciones que no son las correctas, hay que enseñarle lo que dice la palabra de Dios, el propósito de Dios, por qué Dios creó al hombre y a la mujer, y no dejarnos llevar de los conceptos y de la filosofía de la gente, de los libres pensadores. Amén. Amén. El don de la sexualidad en los seres humanos, Dios lo creó con el marco constitucional que es el santo estado del matrimonio. Por eso todo creyente y toda creyente, todo hermano y toda hermana debe de enmarcarse dentro de este marco constitucional que Dios le dio a la sexualidad. Fuera de este marco, la práctica de la sexualidad, Dios lo considera pecado. La sexualidad entre el esposo y la esposa, a Dios lo considera agradable y santo, honroso, porque está dentro del plan de Dios, dentro del proyecto de Dios, dentro del propósito de Dios. Los corintios, usted lee la carta a los corintios, usted ve que a ellos se los corrige continuamente acerca de la sexualidad, porque los corintios y los griegos, de manera común o de manera general, tenían un concepto errado acerca del cuerpo natural, o sea, de nuestro cuerpo natural. Ellos creían que así como el vientre era para la comida, así mismo el cuerpo había sido hecho para el sexo. O sea, ellos solo consideraban que el cuerpo que tenían ellos solo valía para eso, para el sexo. Y que por lo tanto, todo lo que se haga con el cuerpo no afecta ni al alma ni al espíritu. Eso era lo que ellos creían o creen. Incluso en el día de hoy hay muchos grupos religiosos que dicen que lo que Dios busca salvar en el hombre no es el cuerpo, sino el alma y el espíritu, y que por lo tanto con el cuerpo ellos pueden hacer lo que mejor les parezca, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor, es del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 23.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que este cuerpo tenemos que cuidarlo porque es de Dios. Dios lo redimió, Dios lo creó, lo redimió y lo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y además, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación, no es para pecar fuera del marco del matrimonio. Primera de Corintios capítulo 6. Ahí está la palabra, el consejo para cuando nuestros hijos, nuestras hijas quieran salirse de este plan. Entonces tenemos que aplicar lo que la Biblia nos enseña. Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 13. Dice Primera de Corintios 6:13, las viandas para el vientre, claro que sí, la comida es para el vientre, y el vientre para las viandas, que era lo que escribían los griegos, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, porque Él no solamente quiere habitar nuestra alma y nuestro espíritu, Él quiere habitar nuestro cuerpo. Él no solamente redimió nuestra alma y nuestro espíritu, Él redimió todo nuestro ser. Y por eso el salmista exhorta, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque todo le pertenece al Señor. Y además, ahora que por la gracia del Señor somos su pueblo, somos sus escogidos, ahora Dios nos ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, ahí mismo en el mismo capítulo, gracias hermano, muy amable. En el mismo capítulo, verso 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué dicen ustedes? Aquí dice, de ningún modo, de ninguna manera, tanto el hombre como la mujer. ¿O no sabéis o ignoráis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que debe suceder únicamente entre el esposo y la esposa? Porque ese es el propósito de Dios. Que la sexualidad sea entre el esposo y la esposa, de manera única, de manera única. Pero el que se une al Señor, ¿qué pasa con el creyente que ya está unido al Señor? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahí viene la exhortación: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra
propio cuerpo peca? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Ahora somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Amén. Nosotros tenemos un dueño único, que es el Señor, el que nos creó y el que nos redimió. El verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Cuando la práctica de la sexualidad se la lleva fuera del marco del matrimonio, entonces la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, desde el cielo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y el verso 18. ¿Qué se revela desde el cielo? La ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, el hombre lo que sabe de Dios es porque Dios se lo enseñó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una de las maneras como debemos de glorificar al Señor es con nuestro cuerpo, practicando el don de la sexualidad dentro del marco del matrimonio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esos que se casan ahora entre hombre y hombre y mujer están en espesas tinieblas, están entenebrecidos. Porque Dios está irado con ellos y Dios los ha entregado a una mente reprobada, a una mente perversa, corrupta. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, ahí está el furor de Dios, la ira de Dios. Por lo cual también Dios los entregó, los abandonó, los entregó a la inmundicia, Hermanos, la sexualidad fuera del marco del matrimonio para Dios es inmundicia, es abominación. Amén, amén, amén. El divorcio que ahora muchos lo justifican y tratan de buscarle lo positivo cuando no tiene nada de positivo. La Biblia dice que el divorcio ante Dios es abominación, abominación. De ahí que no nos dejemos engañar ni por filosofía, ni por nuestros sentimientos, ni por nuestras concupiscencias.
Decir, yo me voy a divorciar y me vuelvo a casar, creyendo que así estamos honrando al Señor, pero no es así. El matrimonio delante de Dios es indisoluble. El matrimonio delante de Dios es indisoluble, es decir, que no se lo puede disolver. Lo único que disuelve el matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. Por eso se sentencia el matrimonio hasta que me caiga bien. No, hasta que la muerte los separe. Así nos casamos y dijimos que no o sí. Amén. Subimos uno de los que estaban nerviositos ahí y dice, amén. Sí, amén. Pero otros que estaban conscientes de lo que estaban haciendo dijeron amén. Así es, prometo. Porque es indisoluble. Lo que tenemos es que aceptarlo tal como somos. El hombre debe aceptar a su esposa como ella es, y la mujer debe de aceptar a su esposo como él es. Y ayudarse mutuamente para que el engranaje, porque llegar a que los dos sean una sola carne, a que dos piensen de la misma manera, a que Dios a que dos personas criadas de diferentes formas lleguen a tener los mismos gustos, los mismos deseos. Eso no se lo consigue de la noche a la mañana. Hay que hacer concesiones. Y hay que derramar lágrimas delante del Señor. Amén. Bueno, entonces Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La práctica de la sexualidad fuera del matrimonio deshonra lo santo, lo puro, lo agradable, lo honroso, que es el matrimonio. El matrimonio es honroso, es agradable, es uno de los dones más hermosos que Dios nos ha regalado. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos aquellos que oran de esa manera es porque Dios está airado con ellos, porque de alguna manera lo han deshonrado al Señor. Y terminemos en Primera de Corintios,
Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de hombres, no de mujeres, ni los afeminados, o sea, los que siendo hombres quieren ser mujeres, y los que siendo hombres, en vez de buscar una esposa, buscan a un hombre como compañero, o como lo que ellos consideren. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. De manera que ellos están fuera del plan de Dios, y aquí entonces Dios nos ha mostrado el marco en el cual debemos de orientar nuestra vida sexual y orientar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y mostrarles el marco que Dios estableció para la sexualidad, que es dentro del santo estado del matrimonio. Amén. ¿Alguien quiere hacer alguna objeción a esto? ¿No? Bueno, entonces que el Señor les bendiga.